Vamos a ir a Marcos capítulo 9, a partir del verso 14. Marcos capítulo 9. En el verso 14 la leímos en principio y eso nos ayuda a poderla mantener en nuestra mente. Dice Marcos 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Oremos. Amante Dios, Padre nuestro, venimos delante de ti, oh Dios, a buscar de tu gracia, a buscar de ti todo lo que hemos de necesitar para esta labor, porque es más alta de lo que puede nuestra capacidad, Señor. Queremos que nuestros oídos puedan oír dócilmente, que nuestros corazones puedan estar concentrados, que nada nos interrumpa, que tu gloria sea manifiesta, Señor, que tu palabra brille en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando mi fe necesita ayuda. Cuando mi fe necesita ayuda. Hermanos, por tercera vez consecutiva hemos vuelto al Evangelio de Marcos, porque a veces nos vamos de ese Evangelio y volvemos. Ahora llevamos 3 consecutivas. La próxima semana viene el pastor Rafael Díaz, va a estar con nosotros este próximo domingo. Podemos decir que en este lado de la eternidad, en esta vida, debemos estar preparados para cualquier situación. Este capítulo 9 es un capítulo que recoge, que nos dice cómo puede haber en la vida de un ser humano 2 panoramas total y completamente distintos. Hace un rato los apóstoles, 3 de ellos estaban en la cumbre, en el monte. Allí vieron al Señor Jesucristo transfigurado, allí le vieron tal como Él vendrá en la segunda venida. Fue un tiempo muy grato, fue un tiempo muy acogedor, fue un tiempo envidiable.
Ahora ellos descienden y se encuentran con una situación. Podemos ver que el bajón, vamos a decir, la diferencia que hay entre estas dos cosas. Ven al Señor Jesucristo glorificado, ven dos de sus siervos vivos conversando con Él, y ahora descienden y encuentran un problema. Aquel tiempo que fue tan grato, que ellos querían perpetuarlo, ellos querían quedarse, ahora encuentran a los 9 discípulos entre la espada y la pared, siendo cuestionados por los escribas y queriendo ellos hacerle un favor a un padre desesperado, pero ellos mismos no podían ayudarle. Este drama es muy conmovedor. Nosotros los que somos padres lo comprendemos mejor. El caso es que todo gira alrededor de ese papá que llega y encuentra a los 9 discípulos. Él le trae su hijo a Jesucristo para que lo sane, pero Jesús no está allí. Él estaba en el monte alto donde se transfiguró, y allí abajo lo que estaban eran los 9 discípulos. Le dice, bueno, pues ayúdenme ustedes, echen fuera el demonio de mi hijo. Entonces, ese es el panorama. Veremos en primer lugar esa situación en que estaba ese padre, ese papá. Comienza a partir del versículo 14 hasta el verso 18, donde se narra la situación. El Señor Jesucristo desciende y le pregunta, ¿qué disputan con ellos? Versículo 16, dice el verso 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí está descrita la situación. El padre del muchacho lo había traído a Jesús para que lo sanara. Y recordemos, ya lo dijimos, el Señor Jesucristo no estaba allí porque estaba en el monte, en virtud de lo cual le correspondía a los discípulos. Según la descripción que él hace, él vivía un drama muy triste, muy penoso al lado de su muchacho. Dice él acerca de la aflicción del muchacho, que donde quiera que lo toma, o sea, el muchacho no tenía paz. No había un lugar preferencial, sino que en cualquier momento el espíritu mudo podía apropiarse, dominar al muchacho y hacerle pasar un momento doloroso y penoso. Tengo que mirar con mucha cautela que cuando yo vengo para acá, cambio la Biblia y tiene otra configuración. Yo me acostumbro a buscar un versículo en una parte de las Sagradas Escrituras. Como les decía, él les cuenta esto, mira, donde quiera que le toma, versículo 18, lo domina, lo posesiona y dice que le sacude fuertemente y otras manifestaciones. Hermanos, aquí estamos ante una situación que no tenemos todos los detalles. Estamos ante una posesión de un espíritu inmundo o un demonio sobre un muchacho y no conocemos todos los detalles porque la Escritura no nos da todos los detalles. No nos dice quiénes, por ejemplo, pueden ser dominados o poseídos por un demonio y quiénes no. La Biblia no lo especifica. En la calle usted encontrará miles de especulaciones, pero la Biblia no lo especifica. Hay muchas cosas de las cuales la Escritura no nos da detalles y debemos sencillamente respetar esa parte. Debemos callar donde la Biblia calla. No sabemos por qué estos espíritus inmundos o estos demonios les gusta ocupar cuerpos. No sabemos que son seres espirituales, pero ya hemos visto a varias personas poseídas por ellos y vimos también animales, como es el caso de los cerdos de Gadara. Pero no sabemos en detalle por qué esta inclinación de ellos. No sabemos tampoco su manera de actuar. Sabemos por las Escrituras que ellos se disfrazan para engañar. Sabemos por las Escrituras que ellos no muestran lo que son en realidad. Se dice de Satanás en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Ellos no dicen lo que son realmente. Aparentan una cosa, se disfraza Satanás como un ángel de luz. Sin embargo, en los días del Señor Jesucristo, vemos que ellos llevan una actividad sin igual. Yo diría que ya no disimulando, sino a las claras. En los días del Señor Jesucristo hay un ataque directo, hay un ataque intenso de las huestes del mal contra Cristo y su obra. Ellos tratan de evitar, de impedir que el Señor Jesucristo complete la obra que Dios el Padre le encomendó. Ellos tratan de destruir de una manera muy especial en esos días las vidas de terrenales y eternas de los seres humanos. Esa actividad demoníaca la vemos muy marcada en el periodo cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Era intensa. Se manifestaba la intención del enemigo de las almas de impedir que el Señor Jesucristo cumpliera con lo que Dios el Padre le había encomendado, pero también de destruir al ser humano. No solamente en su vida terrenal limitada, sino por la eternidad. Aquí le vemos haciendo infeliz a un muchacho. Le vemos haciendo en la vida infeliz a un muchacho. Tal parece que el intento era destruirle, pero sabemos que el Señor en su soberanía no se lo permitió. Dice el versículo 22, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el Padre. Muchas veces le echan el fuego y en el agua, dice, para matarle. La intención era destruirle, eso había notado el Padre. Otra de las cosas que nosotros no sabemos, otra de las cosas que la Biblia no nos ofrece detalle, es cómo y por qué llegó este joven a esa condición. Dice el Padre que era desde niño que estaba en esa condición. No lo sabemos, nosotros lo ignoramos, aunque algunas personas creen que es suficiente con decir, yo no tengo nada que ver con Satanás. Ellos creen, estamos hablando de personas que no son cristianas, obviamente. Ellos creen que con ellos decir que no tienen ninguna relación con Satanás, que ellos no se meten en nada de eso, que ellos no le buscan, ni siquiera mencionan ese nombre, ellos entienden que con eso es suficiente para que Satanás haga una frontera y ya no los moleste. Pero la Biblia no nos dice eso. Si fuera así, a este niño fuera suficiente con decirle, mira muchacho, lo único que tú tienes que decir son las siguientes palabras. Yo no quiero nada con Satanás y él te va a dejar tranquilo. Qué sencillo fuera así, ¿verdad? Pero esto no puede ser verdad, porque ese muchacho no hubiera deseado, ese muchacho no hubiera buscado una vida tan lamentable como la que vivía. Él no tuvo una juventud, no tuvo una niñez, él no jugó como los demás niños. Era una vida amargada lo que él tenía, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, ese demonio inmundo, ese espíritu inmundo le tomaba y le dominaba. Él no podía hablar como los otros niños, porque ese espíritu inmundo era mudo y sordo. De ser así, o sea, de ser algo que el ser humano lo pudiera controlar, de ser así, me explico, de que el ser humano con decir algunas palabras ya Satanás no tuviera que ver con su vida, Satanás no molestara con su vida, alguien le habría dado esa sugerencia a ese muchacho, se la hubiera dado al Padre. Es verdad, hermanos, que debemos de admitir que en la Biblia no están todos los detalles. Sabemos algunas cosas, otras no las sabemos. Lo que sí sabemos es que Satanás puede afectar la vida de una persona incluso desde su niñez. Dice el versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Ya era un muchacho, ya era un adolescente. Desde niño. Como este muchacho, muchos pueden estar en esa condición.
Ahora bien, si se nos dice que un espíritu inmundo puede afectar la vida de una persona incluso desde su niñez, eso también quiere decir que el Espíritu de Dios puede obrar en la vida de los niños. No lo olvidemos, hermanos. Dios, en la persona de su Santo Espíritu, puede obrar en la vida de los niños, no solo en los adultos. Eso quiere decir entonces que es responsabilidad de los padres orar por sus hijos desde la niñez, exponerlos a la palabra de Dios, a las escrituras desde la niñez. Algunos padres se encuentran que es mucho trabajo enseñarles cómo comportarse en la casa de Dios. Yo sufrí mucho con eso, pero le doy gracias al Señor, que el Señor bendiga nuestros esfuerzos. Algunos se encuentran que es mucho trabajo luchar con ellos para aprender a comportarse, a estar tranquilos en la casa de Dios, y por eso prefieren dejarlos. Vamos a darle un teléfono, una tablet, la televisión, para que se esté tranquilo allá. Este es un grave error. Hermanos y amigos, peor trabajo es para un padre cuando el mundo o Satanás o ambos influye en ellos para llevarlos al pecado y a la destrucción. Eso es peor. La condición de este papá era peor. Él hubiera preferido 1000 veces llevarlo a la casa de Dios, en buen dominicano, coger la lucha que tuviera que coger y no ver a su hijo en esa condición de este niño. Es inevitable que nosotros tengamos que luchar. Desde que nosotros decidimos tener hijos, sabemos que vamos a luchar con ellos, y desde ahí hasta no sabemos cuándo, hasta el final. Porque siempre seremos padres hasta el final. Es entonces, hermanos, esa nuestra responsabilidad. Es fácil imaginarse el dolor, la desesperación de este padre que bien hizo con traerle a Jesús. Eso fue lo mejor que él hizo. No llevarlo a ningún otro lugar, nada de lo oculto, sino llevarlo a Jesús. El Señor Jesucristo sí podía resolverle los problemas. La condición del muchacho se había robado la felicidad del padre, tal vez de la familia entera. Un solo miembro de la familia es capaz de cargar con la felicidad de la familia completa. Cuando da problemas, nosotros sabemos todos de eso. ¿Qué sucedería cuando este padre le faltara? Cuando le tocara partir, ¿quién seguiría ayudando a ese muchacho? ¿Qué sería de este muchacho? Todo esos eran pensamientos que llegaban a la mente de ese papá, le atormentaban a ese papá. A lo mejor él contemplaba a su tierno hijo, porque era desde niño, lleno de cicatrices, lleno de golpes, cuando era sacudido, dice el versículo 19, que esto sucedía, en el versículo 18, dice: el cual donde quiera que le toma le sacude y eche pumarajos y cruje los dientes y se va secando. Qué triste era para ese padre ver a su hijo en esa condición sin poder ayudarle. De día en día, en vez de ir mejorando, el muchacho estaba peor. Dice el padre que se va secando, no mejoraba. Todo parecía indicar que el problema iba tomando fuerza y que en vez de mejor era peor. En esta situación entiendo que los dos estaban necesitados, o sea, tanto el hijo como el papá. El hijo tenía una necesidad de Cristo por la condición en la que estaba, a la que le había llevado ese espíritu inmundo. Pero el padre también tenía una necesidad, y es que aún teniendo fe verdadera en Jesús, su fe necesitaba ayuda. Vamos a ver la respuesta de Jesús, versículo 19. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí encontramos un reproche del Señor Jesucristo tanto a la gente, a la multitud, como a sus discípulos. El Señor Jesucristo reprocha la falta de fe que Él encuentra en la gente, la falta de fe que Él encuentra incluso
en sus discípulos. Una de las cosas que menos toma en cuenta el creyente es precisamente esto. Un detalle como este, que al Señor Jesucristo le desagrada nuestra falta de fe. El creyente a veces no toma en cuenta que la falta de fe en nosotros ofende a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hermanos, a Dios le desagrada cuando nosotros desconfiamos de sus promesas. Cuando nosotros escuchamos las advertencias de su palabra, pero no la tomamos en cuenta. Creemos que podemos jugar con fuego y que no nos vamos a quemar, que eso no nos va a pasar a nosotros, aunque está ahí en la palabra. Al Señor le desagrada cuando nosotros dejamos de confiar en la oración, cuando no confiamos en su cuidado, en su protección, en su provisión. Él se desagrada con esto. Él se desagrada cuando en lugar de confiar en Él, nosotros nos afanamos, nos preocupamos y hasta nos desesperamos. Él se desagrada cuando sus promesas no calman nuestros miedos, no calman nuestros temores. Cuando no nos sentimos confiados en Él, Él se desagrada. Y aquí lo vemos a Él reprochando esa falta de fe en los suyos y en la gente. Claro, los suyos, como hemos dicho en otras ocasiones, esos discípulos, ellos aprendieron. Esta fue una etapa de entrenamiento, de escuela para ellos. 3 años y pico estuvieron ellos ahí, pero después le vemos desarrollarse. Veamos el versículo 20, le he titulado una súplica desesperada. Dice en el versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Entonces, en el verso 22, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ahí viene la petición, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En estos versos encontramos una vuelta al drama que vivía el muchacho. Otra vez se nos describe la condición del muchacho y del padre. Cuando le traen delante del Señor Jesucristo, el espíritu inmundo parece que hace un último esfuerzo por dañar a este muchacho. Dice que cuando vio a Jesús, tomó al muchacho y otra vez experimenta ese episodio. Dice que cuando se lo trajeron, el espíritu vio a Jesús, le sacudió, dice, con violencia. Cayó a tierra, se revolcó, echó espumarajos. Era como el último instante que tenía, como el último espacio que tenía para dañar, para afectar a este muchacho. Esto hace él. Y ya, como le dije, esto no había llegado a una culminación, o sea, Satanás no había logrado su propósito en este muchacho por la misericordia del Señor, porque el Señor lo había evitado. Esta condición lleva al papá a suplicar con desesperación, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es interesante, hermanos, que al leer estos 2 versos, hay algunos detalles que se encuentran en la versión de las Américas. Es interesante leerlo en esa versión. Dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Volvemos a decir que en este hombre había una fe verdadera. Él creía. Incluso
al nosotros venir con un problema a la persona indicada, que es Jesús, estamos diciendo que creemos que Jesús puede dar salida a mi problema. Y esa era una manifestación de fe en Él. Ahora, era una fe que tenía una mezcla de dudas. Él mismo dice que su fe era débil, necesitaba ayuda. Al decir en el verso 22, pero si puedes hacer algo, le está diciendo a Cristo. Cristo le responde, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo así? Porque todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cómo así? Yo le agregaría, todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cómo así de que si puedes? ¿Por qué él dice esto? Porque la fe de él estaba muy mezclada con dudas, con vacilación. Era una fe que necesitaba ayuda. Él estaba manifestando una fe que no se alejaba mucho de lo que es la fe pura. Es cierto, hermanos, que ninguno de nosotros, ninguno de los creyentes, aún creyente de muchos años, no tenemos una fe perfecta, sin nada de dudas. Pero la fe de este papá manifestaba un grado de duda tan alto que se convertía en una fe débil. Una fe que le hace solicitar ayuda. Debemos de tener pendiente que en el Hijo de Dios nada es perfecto. Su amor no es perfecto, su conocimiento no es perfecto, su humildad no es perfecta. Todas esas virtudes de Cristo en nosotros están, pero en un grado defectuoso. Están mezcladas con corrupción, con nuestro pecado. No brillan con el mismo grado de intensidad que brillan en el Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre también con la fe. Este hombre cree, sin embargo, le queda una parte, incredulidad. Le queda una porción de incredulidad. No es una fe completamente pura, no es una fe fuerte. Es por eso que el Señor Jesucristo le responde, ¿cómo que si tú puedes? La fe fuerte es una que cree, que está segura que Dios tiene el poder para actuar. La fe fuerte sabe que nada es imposible para Dios. La fe fuerte sabe que cuando Dios da la orden, aún las enfermedades le obedecen. La fe fuerte sabe que el mar, el viento, todo obedece a la autoridad de Dios. Pero nuestra incredulidad está presente, nuestra incredulidad está ahí. ¿Sabes cómo se manifiesta nuestra incredulidad? Ya no estoy hablando del papá, ahora estoy hablando de nosotros. ¿Sabes cómo se manifiesta? Hermanos, no creemos que en verdad estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. Leemos a Efesios capítulo 6, hemos estudiado a Efesios capítulo 6, pero no creemos que día a día nosotros luchamos contra huestes espirituales de maldad. Usted dirá, pero ¿y cómo así? ¿Cómo que no creemos? Es que decimos que no creemos esto, lo decimos con nuestros hechos cuando nosotros somos capaces de enfrentar el día a día sin conectarnos con el Señor. Salimos sencillamente de nuestras casas a enfrentar nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestros asuntos. Y nada que ver con Cristo. Es como decirle al Señor, mira Señor, yo confío en mí. Yo no voy a pecar, no te preocupes por mí. Yo sé lo bueno y lo malo. Yo puedo enfrentar esas cosas con mi fuerza. Y cuando me voy a acostar, me tiro en la cama y oro 2 minutos y ahí me quedo dormido. Pero ya el ventarrón, la lucha, ya pasó. Decimos muchas veces cosas así que con nuestros hechos no lo desmentimos. Decimos que creemos que Satanás es astuto. Decimos que creemos que la palabra de Dios dice que Él es el padre de mentira. Sin embargo, andamos más enfocados en resolver nuestros problemas económicos, en resolver nuestros asuntos de aquí,
que enfocados en la lucha por hacer la voluntad de Dios, estamos más enfocados en las cosas de aquí que en nuestra lucha por no pecar, que en nuestra lucha por terminar el día habiendo honrado a Dios, que en nuestra lucha contra nuestros propios deseos, que en nuestra lucha por vencer nuestros propios pecados, que en nuestra lucha por crecer en Cristo, a pesar de la adversidad y a pesar del mundo. Por eso decimos que no creemos. Decimos que creemos, pero con nuestro estilo de vida, nuestro afán, nuestra preocupación por las cosas de aquí, nos roban todo nuestro pensar de que estamos en una lucha espiritual y que el objetivo no es vivir mejor ni resolver los problemas de aquí, sino que el objetivo es hacer la voluntad de Dios. Que cuando terminen esas 12 horas del día, yo me pueda preguntar, ¿he honrado a Cristo con mi vida? ¿He hecho lo que el Señor, la voluntad del Señor, con oposición, en medio de lucha? Mis propios deseos se oponen, mi propio pecado y todas las huestes espirituales de maldad se oponen a que yo avance espiritualmente, pero he hecho en medio de todo eso la voluntad de Dios. Eso es creer lo que dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Hay un detalle que quiero resaltar aquí que llama mi atención y es la sinceridad que manifiesta este papá. Nosotros hemos leído los versículos desde el 23, dice donde el Señor Jesucristo le recalca que como que si puedes creer. Leímos la versión de las Américas. En el verso 24 es el texto que más claramente evidencia la sinceridad de este hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El padre del niño reconoció que él necesitaba ayuda. Pidió la ayuda incluso en voz alta. Dice la versión de las Américas que él gritó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo entiendo que muchos de nosotros no recibimos la ayuda que debíamos recibir. No recibimos ayuda por nuestra falta de sinceridad, nuestra falta de honestidad. Decimos esto porque viendo los casos en que el Señor ha actuado, notamos que Él espera de la persona necesitada que abra su corazón, que explique, que Él espera sinceridad, en pocas palabras, de parte de la persona. Usted recuerda aquel ciego que el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Oye, pero a un ciego. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió, Señor, que reciba la vista. Lucas capítulo 18, versículo 41. Esto le preguntó Jesús. Siempre ha llamado mi atención esta pregunta a una persona que era obvio, su necesidad era clara. Él hasta mendigaba porque era ciego, no podía trabajar. Sin embargo, a él el Señor le preguntó. Todo parece indicar que no es suficiente con nosotros decir, Dios sabe todas las cosas. Él sabe lo que yo necesito, sino que debemos abrir, descubrir nuestro corazón, expresarle a Él nuestra necesidad. Dice Hebreos cuando habla de la oración, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Sí, la sinceridad es un elemento que se utiliza en la oración. La sinceridad es necesaria. Nos permite abrir el corazón y decirle al Señor qué es lo que necesitamos claramente. Él creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero él necesitaba expresarle al Señor Jesucristo lo que él quería. Dios conoce todas las necesidades, Dios conoce todos los corazones, pero Él pide de nosotros en un acto de sinceridad que vengamos a Él y le abramos nuestro corazón. Volviendo al caso del padre, el padre del muchacho fue sincero, le dijo, creo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios.
yo creo que tú eres el Salvador, dice él. Él creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero cuando se habla de confiar en que Cristo es el Todopoderoso y que ese poder va a actuar en mi favor, en mi caso particular, admito, dice él, que mi corazón se llena de dudas. Entonces dice, clama, grita, ayuda mi incredulidad. Incluso él llama a su problema por su nombre. Dice, mi incredulidad. El problema se llama incredulidad. El problema está en mí. Tengo en mi interior una lucha atroz, una lucha difícil. Me asaltan, tengo la fe que tú eres el Hijo de Dios, pero me asalta la duda, la inseguridad, la vacilación. Ayuda mi incredulidad. Ese hombre estaba en la condición ideal para ser ayudado, porque estaba haciendo con toda honestidad, con toda sinceridad, le estaba diciendo al Señor su condición. No le estaba ocultando nada. En mi corazón yo creo, pero también hace un contrapeso, una fuerza contraria, mis dudas, mi vacilación de que tú puedas actuar y ayudarme en mi condición, ayudar a mi muchacho, ayuda a mi incredulidad. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué bueno es confiar en un Dios a quien todo le obedece. Amén. Todas las cosas obedecen a Dios, pero lo mejor es confiar en eso, descansar en ello. Hasta el último momento, como dijimos ahorita, el espíritu inmundo intentó dañar al muchacho. Dice que sacudiéndole con violencia salió. En estos 3 versículos, si algo queda claro, es la decidida intención de los espíritus inmundos, o sea, de Satanás, los demonios, de hacer mal al ser humano, a dañar al ser humano. Este muchacho que desde niño había sido maltratado por este espíritu inmundo, dice la narración de Lucas, la narración paralela, en Lucas 9:39, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él, estropeándole. Qué drama más difícil para un padre, ver cómo su hijo desde pequeño es maltratado, dejado en malas condiciones, golpeado y él sin poder ayudarle. Cuán valiosa es la ayuda de Jesús. Son áreas donde no tenemos fuerzas para enfrentarlas. Mi amigo, lo que Cristo te ofrece es una protección no solo de los peligros de aquí, sino que tú quedas salvaguardado aún de las huestes espirituales de maldad. Contra esas huestes espirituales de maldad no hay ser humano que te pueda ayudar, solamente el Señor Jesucristo. Únicamente el Señor Jesucristo, ni siquiera tú mismo. No pienses que es suficiente con decir, mira, yo no me meto en nada de eso. Eso no es impedimento para que Satanás toque tu vida. No sabemos los detalles, cómo él llega a la vida de algunos y de otros no. No entendemos, ni Dios lo ha querido revelar, cómo es que la vida de unas personas es más estropeada, dañada, influenciada por Satanás que la de los demás. Lo que sí estamos seguros es que en la mano del Señor Jesucristo estamos libres, estamos cuidados. Vayamos al versículo 28. Dice el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Los discípulos acostumbraban esto.
Cuando llegaban a la casa, ellos le tenían una sesión de preguntas y respuestas montada al Señor Jesucristo. Le hacían las preguntas de las cosas que no entendían. Ustedes recuerdan que las parábolas Él se las explicaba aparte a los discípulos. Ahora ellos tenían razón de preguntar, ya que a ellos no les fue posible, aún teniendo la intención, no les fue posible echar ese demonio fuera de ese muchacho. No les fue posible ayudar a ese padre. Recuerden que los discípulos habían recibido autoridad sobre los demonios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando el Señor Jesucristo los mandó a predicar, le dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, den de gracia. Una autoridad increíble recibieron esos discípulos. Ellos sanaban enfermos. Ellos limpiaban leprosos, incluso resucitaban muertos, echaban fuera demonios y lo hicieron. Incluso en una ocasión, cuando ellos regresaron alegres porque los resultados fueron muy positivos. Dice que todo se les sujetó a ellos en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo le dijo: no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero ellos vinieron contentísimos, porque nada le hizo oposición a su autoridad. Dice ellos: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Glorioso. Teniendo esto en mente, ahora ellos se encuentran extraño que a este muchacho no lo pudieran librar de las manos de ese espíritu inmundo. No pudieron socorrer a este padre que le pidió ayuda. ¿Por qué no pudieron echarle fuera?, le preguntan a Jesús. El Señor en el verso 29 le responde su pregunta: es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En realidad estoy de acuerdo de que lo que el Señor está refiriéndose no es que hay una clase especial de espíritus inmundos, de demonios, que son echados fuera con oración y otra que no. No creo que sea eso lo que el Señor está diciendo. Yo entiendo que todos, para salir, necesitan de oración. Lo que sucedió entonces con los discípulos fue que se olvidaron de la oración. Ok, ellos tenían la autoridad, ellos tenían el don de los cielos para hacerlo, pero se olvidaron de que iban a ejercerlo en dependencia del cielo. Ellos pensaron que era suficiente con tener la autoridad dada por Jesús, haberlo hecho una vez en el pasado y que ya podían seguir haciéndolo así. Ellos entendieron que ellos podían continuar haciendo esa labor indistintamente del lugar, del momento y de la condición en que se encontraran. Se olvidaron de lo que Cristo les ha dicho y les había dicho: separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 15. Hermanos, el Señor Jesucristo se lo había dado como ejemplo a ellos. El ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio que dependió todo el tiempo de la oración. Fue un ministerio sustentado por la oración al Padre. Cristo sabía dejar a la multitud esperándole e ir a orar. E ir a un momento en medio de sanidad, en medio de esto, en medio de aquello, dejarlo todo e ir a orar. Ellos habían visto en el Señor Jesucristo que fue una labor en dependencia del Padre. Penosamente tenemos que decir que no solo los discípulos, sino que aún hoy en nuestros días hay creyentes que llevan a cabo la obra de Dios en sus propias fuerzas, sin oración. Ellos han hecho ya lo mismo por años, han hecho esa parte de la obra de Dios año tras año. Podríamos decir que ya ellos dicen: yo me lo sé. Ya saben todo lo que hay que hacer. Entonces ya sencillamente hay que hacerlo y se olvidan de la oración. Aún en el día de hoy hay iglesias que realizan sus cultos, pero no oran por esos cultos. Parece que el culto es
como un montaje donde cada uno tiene una parte, pero están sacando la parte que es del Señor y que se consigue con la oración. Es como si hicieran algo o si el culto fuera algo que lo hacemos técnicamente. Mira, se ve bien esto, aquello no se ve bien, vamos a ajustar aquí y allá. Pero ¿y la oración? Lo realizan todo y lo llegan a realizar bien, pero sin oración. Eso es olvidar que esta labor, hermanos, es una labor espiritual, no es una labor humana, no es una labor que la hemos de realizar, de llevar a cabo en el poder de nuestra fuerza. Es por eso que hoy día un concierto tiene más atractivo que un culto de oración. Ay, vamos para el concierto, qué bueno, eso va a estar allá, chéverísimo. Pero a orar, no, el cristiano de hoy entiende que orar no es tan necesario. Hace muchos años yo conocí a una maestra de escuela dominical, una persona que hacía bien su trabajo, sabía cómo hacerlo, pero no había tiempo para la oración. Era todo un corre-corre, todo era corriendo del trabajo a la clase con los niños, etc. Hermanos, no. El creyente debe orar, la iglesia debe orar. La posición ideal del cristiano es cuando se encuentra en ese estado de debilidad, en ese estado de insuficiencia, donde depende enteramente de Dios, donde él se ve a sí mismo como lo que en verdad es, como una persona que no puede llevar a cabo la obra de Dios en su propio poder. Hasta que nosotros no nos vemos a nosotros como vimos de Pablo, débil, quebrantado, no estamos en la condición de hacer la obra de Dios. Una vez alguien veía esto en una iglesia y lo criticaba, que se priorizaba la profesionalidad. Ah, no, ese es licenciado en esto y aquello. ¿Y cuándo Dios ha dicho que él necesita de un título para hacer su obra? Él lo que necesita es un hombre o una mujer que dependa de él en oración. Aunque tengamos los dones espirituales para llevar a cabo la labor, no podemos hacerla sin la oración. El poder viene de Dios, la gracia viene de Dios, y si algo hacemos, deseamos hacerlo para la gloria de Dios, no para nosotros mismos. Dice el mismo apóstol Pedro, que es el que le provee la información a Marcos. Cuando uno dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10 al 11. Es que Dios tiene que ser el centro. El que ha de ser glorificado debe de ser Él. Por eso es que lo que vamos a hacer, debemos hacerlo en el poder de Él, con la gracia de Él, para que Él pueda ser glorificado, para que sobresalga Él y no nosotros. La fuente de poder en la vida de una iglesia, la fuente de poder en la vida de un cristiano es y seguirá siendo la oración. Una vida espiritual saludable es aquella donde la persona se encuentra, el cristiano se encuentra lidiando, luchando, batallando contra su propio pecado. Si no lo está, es porque le ha cedido terreno al pecado. Esa persona que usted ve que todo bien, yo no tengo problema con el pecado, parece que le cedió el terreno, se dio por vencido, ya el pecado está haciendo lo que quiere y ya no hay problema. Es como el inconverso, está tranquilo, en paz con el pecado. Él no tiene problema con luchar contra el pecado. El creyente saludable es el creyente que está en una continua lucha contra el pecado. Está siempre atento, pendiente, discerniendo, diferenciando entre el bien y el mal para escoger lo bueno, luchando contra sus propios deseos carnales, que dice el Señor, que batallan contra el alma, queriendo hacer la voluntad del Espíritu de Dios que mora en él,
y a la misma vez sintiendo en su vida la oposición de su propia naturaleza pecaminosa, y momentos tiene que clamar: Señor, dame de tu gracia para poder vencer. Oremos o no, recordemos esto: Satanás no descansa en su propósito de que pequemos. El descuido es nuestro, la falta de oración es nuestro mal, es nuestro problema. Y en los que no creen, veremos una actividad muy marcada en enredarles cada vez más en el pecado. Mi amigo, no pienses que tú necesitas más tiempo para arreglar tu problema con Dios. Mientras más rápido lo hagas, mejor. Cuando das más tiempo, quien toma oportunidad es el pecado. Cada día, cada semana, cada mes, cada instante, te vas enredando más en las redes del pecado. Cada vez se te hace más difícil pensar en el cielo. Cada vez la fuerza de voluntad tuya está mermada, está más esclavizada a los asuntos de esta vida. Cada vez hay más dominio y es más necesario que tú rompas eso, dando un paso adelante y viniendo al Señor Jesucristo. Amén. En los que nosotros le vemos eso, una marcada influencia cada vez más en el pecado. Pero hay otros inconversos que Satanás va a ejercer una labor más clara, más evidente, ejercerá una mayor influencia, como hizo con este muchacho, donde claramente todos se van a dar cuenta que hay una influencia de parte de él, pero sea de una como de otra, teme por tu alma y asegúrala en el Señor Jesucristo, porque sea que Él te esté amarrando con el pecado, o sea que Él se esté manifestando de una manera clara, evidente, sin máscara en tu vida, cualquiera que sea la situación, tú necesitas el mismo remedio, a Jesucristo. Finalmente, mi amigo, no te contentes, no te sientas seguro porque en tu vida tú no veas esa manifestación visible del enemigo de las almas. Que tú puedas decir: no, eso fue con ese muchacho, eso fue a fulano, eso fue a otro. No, no te sientas confiado en eso. Satanás está en operación y su meta es que tú también estés en el lugar destinado para él. Mientras tú te mantengas diciéndole no al evangelio, mientras tú te mantengas de lejito con relación a las cosas del Señor, Él estará contento con eso. Él estará feliz. Eso es precisamente lo que Él desea. Mientras más no tú digas al evangelio, mejor. Mientras más de lejito tú estés del evangelio, mucho mejor todavía. Él te aplaude. Él te da palmadas en el hombro. Él te dice: bien hecho. Que tú le dijiste no a ese evangélico. Yo no sé qué tanto lo que ese evangélico molesta. Eso le permitirá a él que tú camines hacia la eternidad sin Cristo. Tranquilamente. Con una anestesia que él te inyecta de vanidades de este mundo. Las vanidades van entreteniendo a la persona. Y mire, va caminando. ¿Usted ha visto los bueyes que van al matadero? Ellos no lucen preocupados. Ellos van caminando como si fuera a buscar comida. Ahora hay unos mataderos que cuando entran, no solamente sale el animal muerto, sino que salen las partes de la carne, sale el corte también se hace, y la que entró viva y en sus pies sale descuartizada. Pero así va el hombre en este mundo, tranquilo, caminando como si no existiera Satanás y las huestes espirituales, como si el infierno fuera irreal, como si no hubiera por qué preocuparse solamente por comer y vivir bien, por comer y estar saludable, por comer y disfrutar de este mundo. Pero, mi amigo, te invitamos a venir a Cristo creyendo. Ahí está tu salvación. Tu única puerta de salvación es Jesucristo. No te guíes por lo que tú sientas. Tú no vas a sentir posiblemente nada. Hay otros que sí, que experimentan manifestaciones que nosotros no entendemos por qué. Ese grupo sí, aquel no. Pero cualquiera que sea tu caso, aunque no sea como este papá,
ven a Jesucristo, salva tu alma, ponla en las manos del Señor, ven a la salvación y a la vida eterna. Te sentirás confiado porque no tienes problemas como este papá. Te sentirás tranquilo porque este no es tu caso. Solamente estando en Cristo tu alma es librada de las garras de Satán. Amén. Las fuerzas de Él superan las tuyas. Tú no podrás en aquel momento cuando partas de aquí decirle, no lleves mi alma al lugar de tormento. Esa autoridad solamente la puede hacer el Señor Jesucristo. Cuando alguien parte de esta tierra en Cristo, dice la Escritura que ángeles vienen a llevar esa alma a la presencia del Señor. Amén. Aún sea el alma de un mendigo. Dice la Escritura que un arcángel luchó por el alma de Moisés. Pero ¿sabe qué? Ninguna es arrebatada de la mano del Señor. Todas están salvaguardadas y eso es lo que queremos contigo. Que tú seas uno de esos. Que tú vivas confiado, no porque ignoras en lo que estás, sino confiado porque estás en Cristo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, bendito Padre Celestial, cuán bueno eres, oh Señor, que auxilias a una persona en desesperación. Yo sé que muchos aquí no están desesperados, Señor, porque no conocen su propia realidad. Por eso te pedimos a ti que abra sus ojos. Por eso te pedimos a ti que le convenza de su condición. Por eso te pedimos a ti que le salves. Oh Dios, conduce a cada hermano también a esta realidad, de modo que podamos vivir una vida de oración, que podamos ser hombres y mujeres que saben que están enfrascados en una lucha espiritual y que necesitan de toda oración, acercarse a ti con toda sinceridad, para que cada día, cada semana y cada mes tú seas honrado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.